Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y seguimos desarrollando el tema de la motivación de los hijos de Dios. Hemos explicado en podcasts anteriores que existen formas o estrategias concretas para no pecar y caer en tentación a partir de la propia palabra de Dios. Escapar, huir, evitar, la inhibición de nuestras conductas y la resistencia. Solo podemos reconocer, combatir y resistir estas tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad. La armadura de Dios en la batalla espiritual incluye un arma ofensiva, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Hoy trataremos el tema de soportar, permanecer o resistir. En la Escritura aparecen estas ideas expresadas en distintas maneras para referirse a la fortaleza en el tiempo de sufrimiento, la persecución, resistencia para vencer el desánimo o el dolor, para ser pacientes o tolerantes con otros, ser firmes ante las pruebas y las tentaciones, ser inamovibles en la fe. Este es el caso de Daniel. En el libro de Daniel, uno de los más bellos temas es el de la separación para Dios, o sea, su consagración. Y dice la palabra de Dios en Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. El ejemplo de Daniel nos sirve para demostrar dos formas de enfrentamiento al pecado, la renuncia y el resistir. Su ejemplo es de resistencia y consagración. Desde su decisión de no comer la comida del rey, su negativa de inclinarse ante su estatua, Daniel y sus 3 amigos dieron un valiente ejemplo que constituye un reto para nosotros los creyentes. Resistir y no abandonar nuestros compromisos para dar testimonio de Jesucristo. Aunque haya que afrontar pruebas difíciles, el Señor siempre nos protege y salva. La actitud de Daniel tuvo un doble propósito: acercarse a Dios y mantenerse lejos de la contaminación, o sea, resistir. La resistencia, por tanto, está asociada a la fe, y en la medida en que aprendemos a resistir con la ayuda del Espíritu Santo, la fe se consolida y se vuelve inquebrantable. Pablo también es un ejemplo de resistencia y victoria. Reflexionemos en esta porción de la palabra de Dios. Pero ahora Dios, al fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Colosenses 1, del 22 al 23. Pablo nos recuerda el ministerio de la reconciliación, que tiene un fin moral, porque Cristo nos conduce al trono divino del juez para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenaban con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo compara el desarrollo de la fe con una carrera donde ejercitamos nuestra disciplina, el dominio propio, para alcanzar una corona incorruptible que es la vida eterna. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10, del 12 al 13.
Pablo nos advierte que el peligro más grave que rondaba a los corintios y a nosotros también es el de la seguridad fundada en nosotros mismos, porque nadie está tan de pie, tan firme, que no pueda caer. El Señor no quiere ahorrarnos las tentaciones, pero conoce muy bien la medida de lo que se nos pueda exigir, y así a la tentación va vinculada ya a la gracia para poder resistir en vez de sucumbir. Recordemos lo sucedido a Pedro y a Job. Dice la palabra de Dios en Lucas 22 del 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás habla a Jesús. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Todo lo que ocurre está bajo el control del Señor. Jesús lo llama Simón y no Pedro, que quiere decir como roca. Jesús sabía que el discípulo actuaría de acuerdo a su vieja naturaleza, de acuerdo a su debilidad humana. Él sabía de la negativa de Pedro y su posterior arrepentimiento, y por tanto urge alertar a los otros por sus propios momentos de prueba. Jesús ora para que no desfallezca la fe de Pedro. También Pedro nos hace un llamado de someternos a Dios y resistir al diablo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, del 8 al 11. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pedro usa un imperativo, resístanlo. Nos insta, por tanto, a oponernos a las maniobras del adversario. Nos invita a estar espiritualmente alertas para resistir y para librar la batalla por medio de la oración. Pedro nos dice, resístanlo, y las consecuencias de resistirlo están en los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Por eso debemos resistir firmes en la fe. Pero hay que resistir no solo al diablo, sino también el desaliento. La Biblia reconoce el estrés físico y emocional que puede acompañar al desánimo y proclama que la esperanza siempre se encuentra en Dios. Y encontramos en la palabra de Dios los siguientes proverbios: la decepción y el desaliento quebrantan el espíritu. Proverbios 15, 13. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. La decepción y el desaliento secan los huesos. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Proverbios 17, 22. También la decepción y el desaliento pueden conducir a la muerte. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando estemos en apatía y en desánimo, tenemos que recordar a Cristo, que con su muerte en la cruz nos limpia del pecado. La confianza de estar en la presencia de Dios se basa en la sangre de Cristo y en su ministerio como sumo sacerdote. Debemos estar seguros del poder justificador de la sangre de Cristo y el poder santificador de la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mantengámonos firmes en la profesión de la fe. Así que, hermanos, teniendo libertad en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, del 18 al 23. Gloria a Dios.